Si hay algo que sabe hacer Denis Villeneuve es transformar lo épico en algo sublime, como ya lo viene demostrando en Blade Runner y Arrival, una de mis películas favoritas en el mundo. En fin, lo que hace a Dune tan especial es el tiempo y el nivel de detalle que se tomó para construir la complejidad de cada uno de los personajes, la idiosincrasia de cada una de las casas con las divisiones al interior de cada una de esas casas también. Es una épica intimista, no tenemos un despliegue de batallas largas y bien coreografiadas. Están las imágenes épicas, pero no tenemos el éxtasis de la guerra como sí lo tenemos en El Señor de los Anillos, Game of Thrones, etc. En Dune se construye el campo circunstancial de los personajes donde los vemos actuar, vemos quiénes son, qué buscan y qué decisiones toman que después van a desencadenar en esas guerras. Villeneuve no nos quiere mostrar la guerra en sí, sino cómo se llega a ella. Desde esta intimidad con la que vamos conociendo a los personajes se nos lleva a ilusionarnos con el ascenso de un líder carismático que después nos va a incomodar. Somos testigos de la fabricación de un mesías. Y la pregunta que te hago es, ¿a partir de qué momento te sentiste incómodo en el viaje de Paul Atreides en su ascenso como Lisan al-Gaib? Cuanto más tiempo te haya tomado darte cuenta de que algo no andaba bien ahí, más te diría que prestes atención a quienes pones en un pedestal. Al respecto de esto, tomemos como ejemplo a Game of Thrones. A mí particularmente nunca, pero nunca me gustó el personaje de Daenerys. Siempre vi una clara señal de alarma en alguien con esos niveles de ambición y de ego, pero bueno, es Emilia Clarke con 3 dragones también. Generaba un encantamiento, a nadie parecía importarle demasiado que la tipa se presente en todos lados con sus 48 nombres, exigiendo que todo el mundo se arrodille ante ella. Me acuerdo cómo se iba gestando la épica de Daenerys con el correr de las temporadas, cómo se celebraban cada una de sus victorias. Esta semana descubrí que George R.R. Martin tomó a Dune como inspiración para escribir Canción de Hielo y Fuego, lo cual me terminó de cerrar un montón de cosas que fui viendo en Dune. Estamos de acuerdo en que fue un asco la última temporada de Game of Thrones, pero me parece lógico el final que se le dio al personaje de Daenerys, por todos los indicios que venía mostrando ella como líder, y más ahora teniendo en cuenta cuál fue la inspiración en la que basaron la saga. Pero volviendo a Dune, me gusta que Villeneuve se haya tomado tanto trabajo en ir mostrándonos lenta y progresivamente desde lo sutil lo peligroso, tal como lo quería Frank Herbert, su creador, sin batallas épicas con lo que generan en uno como espectador, sin héroes que son incuestionablemente buenos. Igualmente se nos muestra la obviedad de los bandos, se nos lleva a pisar el palito de los buenos contra los malos, pero terminamos tocando la realidad desde una postura que nos involucra. Es una invitación a reflexionar porque la vida real no maneja esos niveles de obviedad. El verdadero peligro permanece siempre bajo la superficie, oculto bajo algo que nos droga hasta que nos come vivos. En la primera parte de la saga, y sí voy a retomar un poco de la primera parte porque me parece relevante para lo que quiero señalar y porque mi canal es nuevo y no tengo un video sobre la primera parte. En la primera parte nos muestran la intimidad del vínculo de Paul con sus padres y sus maestros. Sabemos que es un chico criado para gobernar el futuro de la casa Atreides. Es entrenado en combate por Duncan y Gurney. También es entrenado por Jawad, un Mentat, que son estas personas con capacidades para calcular probabilidades de forma objetiva como si fueran un ordenador humano. Por su parte, Leto le enseña de política y Jessica le transmite todo el conocimiento ancestral de las Bene Gesserit. Se espera mucho de él y en principio Paul solo quiere huir de ese destino que se le impone. El vínculo que tiene con cada uno de sus padres es singular y a diferencia de lo que podría esperarse, es con su papá con quien tiene una relación de mayor calidez y contacto. Leto es un político con ambiciones, pero ante todo prioriza su rol como padre. Le habla de igual a igual, lo escucha y respeta sus decisiones sin ser por eso blando ni desdibujarse como autoridad. Jessica, por otro lado, es una figura materna fría, exigente, que es más mentora que madre. Antepone la agenda de las Bene Gesserit a su función maternal. En la primera parte de la primera película la vemos siempre en una notoria posición de poder, demandante, autoritaria, nunca conforme con su hijo al que siempre le pide un poco más. Siempre está señalando el error porque espera de él no menos que la perfección. Es ambiciosa como el resto de las Bene Gesserit, que son para mí las verdaderas protagonistas de la historia en la manera en que Villeneuve eligió contarla. Son las que van a ir tejiendo linajes enteros. No hay amor ni romanticismo en traer un hijo al mundo. Cada nacimiento está meticulosamente planeado. Hay toda una ingeniería genética que vienen manipulando hace siglos. Cruzas entre Bene Gesserit y miembros importantes de las casas, que las mantiene siempre en posiciones de poder y cerca de la política. El objetivo más ambicioso de estas mujeres es la creación de un humano superior que guíe a la humanidad por el camino correcto, el esperado Mesías, el Lisan al-Gaib o Kwisatz Haderach.
Ahora bien, se creía que después de siglos ya estaban cerca y que Lisan al-Gaif podía provenir de la combinación de una hija de la casa Atreides con el hijo de Feyd Ruta. A Jessica se le había dado la orden de engendrar una mujer, pero por amor a Leto, que quería un varón, decide ignorar esa orden, es decir, saltearse una generación la llegada del Kwisatz Haderach. Aunque seguramente fue por ambición más que por amor. De esa manera lo iba a poder tener bajo su control. Esta es la esencia de las Bene Gesserit después de todo, es lo que vienen haciendo hace siglos, estar cerca de líderes a los que pueden controlar. Pero ¿qué es lo que quieren controlar? Acá está el tema, porque no es otra historia más de juegos de poder, es mucho más ambicioso que eso. El control acá trasciende el tiempo y el espacio, pensemos que hace miles de años que vienen mezclando linajes cuidadosamente. El objetivo es que de todas estas cruzas de linaje, una resulte y se pueda dar con una mente superior que trascienda el tiempo y el espacio, que pueda estar en todos los planos a la vez para de esta forma poder elegir entre todos los caminos el mejor camino y llevar a la humanidad a una era superior, un dios prácticamente. Y lo curioso de todo esto es lo sintético del proyecto. No hay una creencia verdadera de parte de ellas en la existencia de un ser mágico espiritual o un enviado de Dios que va a venir a salvarlos a todos, sino que ellas fabricaron genéticamente la posibilidad de que exista este hombre perfecto y luego crearon el mito. ¿Y de dónde sacaron que de la cruza de linajes iba a salir este Kwisatz Haderach? Bueno, los conocimientos y los poderes de las Bene Gesserit se transmiten de generación en generación a través de las mujeres. 2 veces mencionan que ser una Bene Gesserit implica recibir una memoria ancestral de las madres reverendas cargada de dolor y sufrimiento, cosa que ningún hombre podría soportar. Lo mismo pasa con el agua de vida, es letal para un hombre y para una mujer común también. Hay que ser de la orden para poder soportar eso. Tenían que ir tamizando lo mejor de cada linaje para llegar a esta superioridad de la especie. Pero la memoria ancestral de las Bene Gesserit no está completa porque solo contiene las memorias de las mujeres, y esta memoria ancestral es la que permite ver el futuro con mayor claridad. Cuanto más completa sea esa memoria, más clara es la visión de los futuros posibles. Acá es donde ellas dedujeron en algún momento de la historia que era necesario darle a un hombre el entrenamiento de las Bene Gesserit para acceder a otras memorias masculinas, restringidas a las reverendas madres. Pero para eso era necesario crear a este hombre superior que pueda resistirlo, que con todo ese poder no se vuelva un tirano y que sea fácilmente controlable por ellas. Súper ambicioso el proyecto, es tener el control absoluto más allá del tiempo en el que te toca vivir. Y tiranos hubo muchos a lo largo de la historia que quisieron controlar y conquistar todo, pero dentro de su tiempo. Ellas no, el control que quieren es para toda la eternidad y por todo el espacio. Una locura nacida de cálculos y de supuestos. Ahora todo esto se va al carajo cuando Jessica se corta sola y decide ignorar esta orden. La casa Atreides venía en ascenso y esto no le gustó mucho al emperador, que creó todo este complot con ayuda de las Bene Gesserit para terminar con el linaje entero de los Atreides. Ellas quieren crear al amo del universo pero a la vez poder controlarlo. Es el poder atrás del poder, algo que con los Atreides no podrían hacer. Tauro y Escorpio son 2 signos asociados al control y al poder. Tauro es el tener, el controlar, y Escorpio el transformar o destruir. En la primera parte de Dune vamos a ver muchos toros. El abuelo de Paul era un torero que domaba toros por diversión y así terminó también. Leto es un buen tipo, un buen padre, pero su ambición lo lleva a la perdición. En Caladan era duque, estaba en una buena posición respecto al resto de las casas, tenía todo en su planeta natal, a su familia y a su gente a salvo, pero él quería más. La especia puede hacer muy rico y poderoso a quien la controle, y él quería probar un poco de ese poder sabiendo que los Harkonnen no se la iban a dejar fácil. Su ambición no le dejó ver la trampa en la que se estaba metiendo, y durante la primera película vemos toros todo el tiempo a modo de advertencia. La imprudencia y la ambición fue lo que mató a su padre y él vuelve a cometer el mismo error. En esta segunda parte ya no tenemos estas advertencias. La única persona que advierte es Chani, pero el amor no alcanza para salvar a Paul de convertirse en un tirano. Repite otra vez la historia de los hombres de su familia, pero llevado a la quinta potencia. Si por el lado de Leto viene lo taurino con la ambición y el querer tener más, por el lado de Jessica y su linaje Bene Gesserit viene lo escorpiano, con la manipulación, lo oculto, el poder político que se lo come vivo a Leto. Paul tiene ambas cosas, pero le termina pesando más lo escorpiano. La influencia de Bene Gesserit caló mucho más hondo pese a la distancia emotiva con su madre. Es una estructura más poderosa también, que su poder permaneció durante milenios, y aparte lo que hacen ellas es calar hondo en la psiquis de las personas. Las casas 4, 8 y 12 son las casas del inconsciente, casas con una energía yin o femenina, con el agua como elemento regente de esas casas. Encuentran su poder en la memoria y en la emoción, y conectan con el sufrimiento y el miedo. La casa 4 es la raíz, la memoria ancestral, la pertenencia al clan, que es algo que está muy presente en Paul. La casa 8 a mí me gusta pensarla como el trasfondo emocional de la casa 7, que es la pareja en tanto pareja establecida, legalizada, formalizada.
La casa 8 es lo que sostiene al vínculo emocionalmente más allá de los contratos sociales. Es el compromiso emocional profundo, la fusión con el otro, cuando me desnudo ante el otro y le doy acceso a mis zonas más profundas. También vivo las crisis y los miedos en esta casa. Me habla de la muerte, de todo lo que tengo que dejar morir en mí para evolucionar y pasar a otra etapa. En su fase más oscura resuelvo destruyendo todo, manipulando o dejándome manipular. Esta casa 8 es el camino del antihéroe que hace Paul en esta segunda parte. Del compromiso emocional con Chan y su comunión con los Fremen, a manipularlos y volverse un tirano que va a destruirlo todo. Y la casa 12 es una memoria ancestral también, pero más allá de lo cercano en el tiempo. Son todas las generaciones que me preceden. Es la memoria ilimitada, sin tiempo, sin espacio. Es el inconsciente puro donde no sé si estoy teniendo una visión y conectando con algo superior o si estoy alucinando y teniendo un delirio místico. Todo lo que representan las Bene Gesserit para mí se resume en esta simbología. Dominan y crean el inconsciente colectivo y la memoria, se infiltran y permanecen bajo las sombras, seducen, complotan, son la estructura invisible de toda esta sociedad interestelar y muestran cómo lo invisible y lo sutil puede ser infinitamente más poderoso que todo lo demás. Leaders amplify the mistakes. Their mistakes are amplified by the numbers who follow them without question. And charismatic leaders tend to build up followings, power structures, and those power structures tend to be taken over by people who are corruptible. I don't think that the old saw about power corrupting and absolute power corrupting absolutely is accurate. I think power attracts the corruptible. A mí hace mucho que me preocupa el tema de los líderes carismáticos y la manera en que se transmiten los mensajes. Por eso este abordaje de Villeneuve me parece alucinante, por todo lo que estuve viendo en estos días y por cómo lo explica el mismo autor de la saga. Don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. A Paul lo queremos porque, a diferencia de la construcción que se hizo en Game of Thrones alrededor del concepto del príncipe prometido o el Azor Ahai, que estábamos entre si era Daenerys o si era Jon Snow, y era deseable, al menos para mí, que fuera Jon, que era un tipazo, humilde, reunía todas las cualidades nobles que uno esperaría en un líder. Y la otra tenía un apellido pesado, venía de un linaje, tenía 3 dragones, era inmune al fuego, o sea, estaba dotada de algo sobrenatural y tenía más peso político, más poder. Y no era para nada humilde con eso, aparte de que había un componente bastante anarquista y vengativo. Después todo el mundo se sorprendió cuando la flaca prendió fuego todo, y ahí recién se tomó un bando. Se vio una polarización, pero cuando ya era tarde. Acá en Dune nos dieron todo en la misma persona. No hay una fuerza que se lo ponga o que le haga sombra o que pueda competir con Paul, lo cual lo hace mucho más peligroso. Tenemos muy definido que la casa Harkonnen es cruel, repugnante, psicópata, y por si se te ocurría dudar de eso, Villeneuve nos presenta todas las escenas de los Harkonnen en una tonalidad fría y sin color, en una paleta blanca, negra y azul, en contraste a todas las escenas de Paul y los Fremen en tonos naranjas representando la calidez de los personajes. Algo parecido vemos en la primera parte cuando nos muestran el ejército imperial y este sacrificio humano horrible y perturbador. Ya sabemos como espectadores que son nuestros enemigos, no hay ningún misterio en eso. Mientras Paul se nos presenta como un buen chico con el que podemos empatizar, honesto y empático con los Fremen. Él no quiere ser un tirano más porque no sería muy distinto a los Harkonnen si él se instala como señor feudal a explotar la especie en Arrakis, que era lo que quería ser su padre. Cuando se transforma ya en este antihéroe, vemos aparecer en él el elemento narcodestructivo que vimos en Daenerys. En un momento amenaza con destruir todos los campos de especia porque ya está más allá, la plata no le importa, lo que él quiere es control total y obediencia, está más allá de lo material. Tiene un apellido, un linaje, una serie de talentos y toda una mitología que construyeron alrededor de él para que sea sencillo hacerse con el poder, no desde el miedo, sino desde la devoción. Él se apropia del mito del que antes renegaba y lo explota al máximo, haciendo uso de sus habilidades para seguir alimentando el imaginario de que es este Mesías. Termina haciendo lo que antes le parecía poco ético hacerle a un pueblo que se cansaron de usar y explotar. Los Fremen hace siglos que están colonizados por el descubrimiento de la especia, que es el mineral más valioso en todo el imperio. Han sido desposeídos de algo tan básico y vital como el agua para que las casas más poderosas se llenen los bolsillos. No es muy difícil desde la fe manipular a un pueblo que ya no tiene nada para perder. Es un pueblo fuerte, unido, leal,
Dominan con muchísima destreza el territorio más difícil en todo el imperio, pero no tienen la fuerza para oponerse a sus opresores, no tienen los recursos porque han sido desposeídos en su propia casa. Paul lleva a otro nivel la manipulación y usa sus habilidades para ver el miedo y la memoria de esta gente y convencerlos de sus capacidades sobrenaturales, ¿no? Para seguir alimentando el mito. Se infiltró entre ellos, aprendió sus costumbres, se ganó su confianza, fue genuinamente humilde y creo que genuinamente tiene la intención de liberar a los Fremen, que puedan finalmente tener acceso al agua. Como dijo Frank Herbert, es carismático por buenas razones. Mostró una nobleza verdadera entre los Fremen, pero había señales de alarma, de manipulación, que cuando ya compraste al personaje es muy difícil ver las señales de que algo no anda bien. Y si ves algo, a lo mejor lo justificás, porque perder eso es caer en el vacío de vuelta. Es lo que hace el personaje de Stilgar todo el tiempo, es un justificador serial, y al ser un líder dentro de su comunidad contagia ese amor y esa devoción que siente por Paul. El eje Virgo-Piscis me sirve para ilustrar esta temática. Virgo es un servidor, tiene un carácter noble, sencillo, humilde. Funciona dentro de sociedades horizontales, no hay una jerarquía en Virgo. En todo caso, Virgo va a ser obediente a una jerarquía superior. Pero no hay una tendencia egoica, se quiere el bien común. Un poco como los Fremen y como Paul se presenta ante ellos. Pero Virgo también es crítico, analítico y por eso mismo cuestionador. El ejemplo clarísimo de esto es Chani, y de hecho Zendaya es virginiana. Cuando lo virginiano se combina mal con su opuesto pisciano o con lo neptuniano, el servicio se puede tornar en esclavitud o en sumisión. Neptuno y Piscis pueden tener una nobleza colectiva y espiritual maravillosa, pero si se vive la carga más oscura de estos símbolos, se traduce en una manipulación sin precedentes, porque es una manipulación emocional desde el encanto, desde mostrarse vulnerable, sensible, inofensivo, y por eso mismo es muy difícil de detectar muchas veces. Un líder puede mostrarse noble, altruista, solidario y atrás de esa imagen esconderse algo terrible. Él muestra la hilacha en algún momento y se le vienen todos al humo, pero toma las riendas manipulando un par y ahí aparece la sumisión total, la rendición diría. No hay un cuestionamiento en las decisiones de Paul, se le dio demasiado poder. Un pueblo que lo tiene todo para salir adelante, si está ciego, si no aprende que se tiene que salvar a sí mismo y dejar de esperar que la salvación venga de afuera, está condenado a fracasar. The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. Uno de los problemas a los que me enfrento como astróloga y una de las cosas que más me aburre de la astrología es esta expectativa de que uno tiene que decirle al otro lo que le va a pasar o lo que tiene que hacer. Hago este paréntesis porque es relevante con lo que quiero decir sobre la película. En la consulta con mis clientes yo trato de abrir posibilidades. Primero mirando el pasado y reinterpretando ese pasado porque nada está escrito en piedra, ni determina que soy de una forma y que ya no hay nada que hacer. Y recién ahí abro varias líneas de interpretación para el plano presente, que las charlo con el consultante porque es su vida y esa persona tiene un libre albedrío y un poder de decisión sobre las decisiones que toma. Y en definitiva la historia de tu vida se va a torcer según el tipo de decisiones que tomes. Un poco esto es lo que se quiere controlar en Dune, el libre albedrío. Hay un control que excede el plano de la política y las decisiones dentro de la política. Es un control mental, espiritual, temporal y espacial que falla. Vemos varias veces que las visiones de Paul están fragmentadas y muestran un acontecimiento que después sucede pero transfigurado. Cambian los actores, porque hay evidentemente una variante que es incontrolable y todo el poder que tiene Paul y todas las cruzas de linajes que se han hecho no pueden controlar eso. En esta escena, cuando entiende que tiene que ceder, que no puede tener el control en esta situación, tiene una visión de Jamis, que es el amigo que ahora no tiene, pero que va a encontrar y lo va a guiar según sus visiones. Nunca se cumple esa visión, porque él termina matando a Jamis. Podría haber sucedido, pero no pasó, porque no se puede controlar el pulso del destino, hay que fluir con él. Su mamá no se entrega, pero él lo entiende y pierde el control y planea en medio de la tormenta sin imprimir tanta fuerza en esa situación. Hay algo en el ser humano que es impredecible, y además no somos seres perfectos en los términos esperables por las Bene Gesserit. Dune transcurre en el año 10.191 y es muy triste pensar que aún 8.000 años después vamos a llevar a la civilización al colapso porque todavía no aprendimos esto. Con todo el nivel de avance tecnológico que tiene este universo, con la evolución de la especie que maneja, todavía radica en el ser humano este anhelo caprichoso de querer controlarlo todo por el miedo a equivocarse, que es inevitable y es parte del juego. Herbert escribió Dune como advertencia para generar un cuestionamiento, una incomodidad que nos llene de preguntas que nos tenemos que responder nosotros mismos.
¿Puede un líder liberar a un pueblo o es el pueblo el que se tiene que liberar de sus líderes? ¿La libertad siempre va a ser una linda promesa que nunca se cumple, como si fuera un amor platónico? ¿La libertad, en todo caso, es posible que sea social y colectiva o solamente es interna? ¿O será que el ser humano es intrínsecamente un esclavo? A lo mejor nunca tengamos la respuesta a todo esto y, como dice Yamis, no hay que resolverlo, no es una ecuación. A lo mejor solo hay que vivir sin la presión de tener que entender. A lo mejor solo es contemplar y disfrutar lo que se pueda mientras se pueda. Gracias por llegar hasta acá. Vean Arrival, si todavía no lo hiciste, es un muy lindo plan para el fin de semana. Y aparte, yo en mis próximos 2 videos voy a estar abordando 2 temáticas en las cuales voy a incluir Arrival porque me viene como anillo al dedo para el análisis, o a lo mejor amo tanto Arrival que hice 2 videos para poder hablar de Arrival. En serio es muy linda, les va a gustar. En fin, si te gustó el video puedes me gustear, suscribirte, comentar y todo eso que a mí me hace muy feliz y a lo mejor a vos también. Y nada más, nos vemos la próxima si vos querés. Chau chau.